Revelado, la inspiradora solicitud de una niña a un CEO millonario para salvar a su madre enferma. Valeria, una pequeña de 10 años, miraba a su madre desde el umbral de la puerta. Rosa parecía desvanecerse con cada día que pasaba. La enfermedad había hecho de su hogar un campo de batalla silencioso, donde el amor competía contra la desesperanza. La vida en su modesto barrio de México era dura, pero no había dolor más grande que ver a su madre, su todo, desmoronarse ante sus ojos. La presión crecía en el pecho de Valeria, sabía que no podía dejar que esa sombra se llevase lo único que le otorgaba sentido a su vida. En los últimos días, las palabras de Rosa sobre el costo de los tratamientos resonaban en su mente como un eco desgarrador. Valeria, a veces la vida no se trata de lo que uno desea, decía su madre con tristeza. Valeria sentía que el aire se le escapaba, su corazón latía descontrolado. ¿Por qué el dinero tenía que ser un golpe tan duro? Su mente, cada vez más inquieta, comenzó a tejer ideas que parecían descabelladas. Un día, mientras escribía en su cuaderno, una chispa de valentía la llevó a escribir una carta. No a cualquier persona. Al CEO de una poderosa empresa médica. Su escritura fue sincera y directa, una súplica de una niña que solo quería salvar a su madre. No tengo mucho, pero cuido de los ancianos de nuestro barrio, y creo que el verdadero valor de la vida está en ayudar a los demás. El CEO recibió la carta una semana después. Al leerla, su corazón se aceleró. Las palabras de Valeria resonaban en lo más profundo de su ser. Recordó su infancia, las risas en la calle y la despreocupación de un niño que nunca había tenido que luchar por nada. Sin embargo, ahora su vida era un festín de lujos, rodeado de gente que apenas conocía su verdadero ser, un mundo donde el dinero era rey, pero vacío de sentido. Cada línea de la carta de Valeria desnudaba su propia insatisfacción, forzándolo a confrontar lo que había ganado y lo que había perdido. Mientras Valeria esperaba una respuesta, su ansiedad se convertía en angustia. ¿Ese hombre realmente podría ayudar a su madre? La sensación de esperar se convirtió en un fuego interno, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si solo se ríe de mí? ¿Qué hará cuando vea que no soy más que una niña sin poder? Esa inseguridad la mantenía despierta por las noches, sus pensamientos eran una tormenta incontrolable que no la dejaba en paz. Cuando finalmente, una cita entre el CEO y Valeria fue concertada, la pequeña sintió un torbellino. La idea de estar frente al hombre que podría cambiarlo todo la atemorizaba, pero su determinación era mayor. En la sala, la tensión era palpable. Valeria, con su frágil voz, se armó de valor para hablarle. Cada palabra que salía de sus labios escondía su vulnerabilidad, y el CEO, aunque preparado para abordar más un negocio que un encuentro existencial, se encontraba cautivado y confundido. Su mente luchaba entre su mundo corporativo y las emotivas historias de Valeria. La conversación se tornó cada vez más intensa, era un duelo donde los corazones estaban en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valeria y el CEO se miraban a los ojos, la angustia se intensificó. Ella se sentía frágil, expuesta, y él, un gigante temeroso ante la posibilidad de cambiar. La balanza de su vida pendía de un hilo, y la pregunta crucial resonaba en el aire: ¿podría el efecto de esta carta revelar un nuevo camino o simplemente sellaría los destinos de ambos en un inevitable fracaso? La tensión se volvía insoportable, la resolución estaba cada vez más cerca, y el reloj corría. Valeria sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras el silencio entre ella y el CEO se hacía cada vez más denso. En su mente, cada inseguridad florecía, matando de a poco la esperanza que la había llevado hasta ese punto. Sabía que cada palabra que iba a pronunciar podría cambiar el rumbo de su madre y su vida. Su mirada se aferró a los ojos del hombre que tenía delante, intentando descifrar lo que su gesto de asombro significaba. Por un momento, duda y determinación se entrelazaron en su mente como un nudo complejo. Si bien el miedo a la respuesta negativa la asfixiaba, había algo que la impulsaba a seguir. Debo atenerme a la verdad, se dijo, recordando las enseñanzas de su madre sobre la importancia de ser sincera.
no solo de palabra, sino en lo más profundo de su ser. Sin embargo, sabía que abrirse de esa manera también implicaba exponerse a una vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Con la mirada fija en el CEO, Valeria respiró hondo y comenzó a hablar. Señor, escribí a usted porque mi mamá está muy enferma. Su tratamiento es caro y no tenemos dinero. Pero yo sé que su vida tiene valor, y hay personas que merecen ser ayudadas. Al pronunciar esas palabras, su voz tembló levemente, pero la sinceridad en su corazón le otorgó la fuerza que necesitaba. Se dio cuenta de que podía ser mucho más que un simple pedido, esa era su oportunidad de transformar su dolor en poder. El CEO, por su parte, dejó caer un par de canicas negras sobre la mesa. En un gesto inconsciente, sus dedos acariciaron la superficie fría y lisa de la madera. No pudo evitar una sacudida de culpa. Tenía todo el acceso a recursos que podrían salvar una vida, pero en aquel momento, se preguntaba si alguna vez había considerado que el valor del dinero no equivaldría a la verdadera riqueza de su existencia. La simplista lógica de Valeria estaba desafiándolo de una forma que jamás anticipó. Siempre pensé que mi labor era solo ganar dinero, pero la frase quedó en el aire, flotando entre la confusión y la revelación. Aquella pequeña estaba haciendo el trabajo de un adulto, y sin saberlo, lo llevaba a cuestionarse su propósito. La conversación se tornó más íntima, cada palabra destilando no solo el anhelo de Valeria de salvar a su madre, sino también la posibilidad de que el CEO enfrentara su propia soledad y vacío emocional. El tiempo parecía detenerse mientras ambos exploraban la esencia de la compasión y la responsabilidad. Valeria, inspirada por el amor hacia su madre, estaba en el proceso de descubrir que su voz tenía un poder inimaginable. Por otro lado, el CEO se enfrentaba al dilema de elegir entre mantenerse en su cómoda zona de confort o hacer algo que realmente importase. ¿Qué pasaría si decido ayudar a tu madre?, cuestionó el CEO, mirando a Valeria con una mezcla de curiosidad y desafío. La respuesta no solo vertebraría su profesión, sino que reconfiguraría su vida personal. La pequeña se quedó quieta, pensando en cómo esa decisión podría repercutir en la vida de tantas personas más, incluyéndola a ella misma. Lo que pasaría es que no solo salvarías a mi madre, sino que cambiarías el rumbo de otros también. Con un solo acto de generosidad, podrías inspirar a más personas a hacer lo mismo. La frase de Valeria resonó en el ambiente, una declaración que podría ser el umbral hacia un camino más grande. Sería su respuesta una chispa que encendería la llama del cambio, no solo en la vida de Valeria, sino en la de todo un mundo que había perdido conexión con lo esencial. Mientras el CEO reflexionaba sobre la profundidad de esa pregunta, una nueva incertidumbre lo invadía. ¿Podría realmente cambiar su destino o se desviaría del camino que todos esperaban de él? La respuesta se acercaba y el impacto de su elección pesaba en el aire. Valeria, sintiendo que cada segundo era crucial, no podía permitirse bajar la guardia. Su enfoque se volvió claro, debía decidir cómo aprovechar esa interacción transformadora, mientras en su interior una urgencia nueva crecía, empujándola a ir más allá. Valeria sintió que cada segundo se convertía en una eternidad. La atmósfera entre ella y el CEO estaba cargada de tensión, un manto de posible cambio a la vez que una fosa de dudas. El silencio que seguía a su declaración no solo la hacía cuestionar su valentía, sino que también desnudaba la vulnerabilidad de un adulto que había olvidado la importancia de la compasión. Observando al hombre frente a ella, sintió que era más que una figura de poder. Era un ser humano atrapado en una red de expectativas y responsabilidades. Él también tiene miedos, pensó Valeria, y esa revelación le dio un nuevo impulso. Si podía ver más allá de sus propios temores, tal vez él también podría escuchar el clamor de su corazón. Señor, entiendo que está ocupado y que tiene muchas cosas en su mente, pero mi mamá es todo para mí. Sin ella, no sé cómo seguir adelante, continuó, su voz apenas un susurro. Esa autenticidad, lejos de ser un acto de desesperación, se transformó en un catalizador de conexión. Ante ella, el CEO parecía luchar con sus propios demonios. ¿Y si no puedo ayudar?, preguntó él, casi en un murmullo, como si esa posibilidad fuera demasiado abrumadora de enfrentar. Valeria, dando un paso más hacia su vulnerabilidad emocional, respondió con una claridad que sorprendió incluso a sí misma: no se trata de poder o no, se trata de querer. A veces, las personas tienen que elegir qué clase de legado quieren dejar. Las palabras de Valeria resonaron en su mente como un eco. En ese instante, el CEO se dio cuenta de que su existencia había estado marcada por decisiones hechas en piloto automático, sin cuestionar el impacto real de sus actos.
En su camino de éxito personal, había olvidado la esencia de lo que significaba ser humano. Valeria lo contempló, notando cómo su rostro cambiaba, marcando una lucha interna. Puede que anheles salir de tu zona de confort, reflexionó ella en su mente, pero ese es el verdadero desafío. La inocencia de su perspectiva desarmó las barreras que él mismo se había impuesto. Por primera vez, el CEO se preguntó si podía ser alguien que dejara una impresión positiva, no solo en su negocio, sino en la vida de otros. Para Valeria, el momento se transformaba en una lección de valentía. La niña no solo estaba luchando por su madre, estaba enseñando a un adulto el verdadero significado de luchar por algo que vale la pena. Las decisiones que tomamos definen quiénes somos, pensó al irse afianzando en la idea de que cada desafío enfrentado, cada momento de incomodidad, era una oportunidad de crecer. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. El momento era crucial, y Valeria sabía que debía plantear una estrategia. Quizás esto es más grande que solo yo y mi madre, reflexionó para sí misma. Podía ser un puente entre la compasión y el cambio en su mundo, amplificando la conversación sobre lo que realmente importaba en la vida. Entonces, dio un paso decisivo e impulsada por una fuerza nueva, preguntó, ¿está dispuesto a ayudarnos, no solo a mí, sino a todos los que siguen en la sombra sin voz? El CEO, sorprendido por la audacidad de la pregunta, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Las palabras de Valeria desafiaban la percepción del CEO sobre el éxito. En ese instante, la transformación personal de ambos parecía inminente. Valeria sondeaba su propia capacidad de influir, mientras el CEO se veía enfrentado con su legado. Sin embargo, la respuesta que esperaban estaba en el aire, como una tormenta que, aunque cargada de promesas, traía consigo incertidumbre. ¿Accedería a dar el paso hacia lo desconocido o se quedaría en la seguridad del statu quo, eligiendo la ruta más fácil pero menos significativa? El ambiente estaba impregnado de un eléctrico potencial. Valeria anhelaba su respuesta, sabiendo que su vida y la de su madre dependían de ella, pero también se preguntaba si este momento podía ser el inicio de algo extraordinario para ambos. ¿Podría, al final de cuentas, su valentía ser la chispa que encendiera un fuego que iluminara no solo su futuro, sino el de muchos otros? La decisión ya no solo dependía de ella, sino de todos los que quedaban atrapados en sus propios dilemas. El tiempo seguía fluyendo, y la pregunta crucial flotaba entre ellos. ¿Qué elegiría el CEO? La respuesta no llegaría fácilmente, y Valeria debía prepararse para enfrentar las consecuencias de cualquiera que fuese su decisión. El CEO mantuvo su mirada fija en Valeria, y el tiempo pareció detenerse. Su mente estaba inundada de pensamientos contradictorios. Por un lado, la imagen de una familia separada por el sufrimiento y la necesidad lo conmovía de formas que no había experimentado en años. Por otro lado, la voz de su instinto pragmático lo instaba a seguir en la seguridad de su rutina habitual, una rutina que siempre le había traído éxito, pero que ahora parecía irremediablemente vacía. Valeria, consciente del peso de su mirada, sintió que cada respiración era un eco de su lucha. Nunca había sido consciente del verdadero poder que tenía su voz, pero pese a la fragilidad inherente de su condición, había encontrado una autoridad que ahora le pertenecía. La niña sabía que había algo más grande que su dolor personal, quería ser parte de una narrativa que podía cambiar el rumbo de su vida y la de otros. Cada decisión que tomamos nos define, reflexionó Valeria mientras esperaba su respuesta. Aquella frase ya no era solo un mantra, se había convertido en un principio rector. En su corta vida, había aprendido que la vulnerabilidad es una fortaleza, la clave estaba en vivirla plenamente. Mientras el CEO analizaba las palabras de Valeria, sintió que una chispa de cambio encendía su propio corazón, casi como si una puerta que había permanecido cerrada durante años comenzara a abrirse. Sin embargo, la duda aún persistía. ¿Realmente tenía el poder de cambiar una vida? Su incapacidad pasada para navegar las emociones lo había dejado aterrado ante la posibilidad de involucrarse en asuntos humanos tan delicados. ¿Acaso seré yo quien haga la diferencia?, se preguntó, consciente de que esa elección podría ser el punto de inflexión tanto en su vida como en la de la niña. Era evidente que Valeria no solo luchaba por su madre, ella estaba abriendo una brecha entre la desconexión emocional del mundo empresarial y la humanidad que había sido olvidada. Movido por una fuerza inexplicable, el CEO se sintió compelido a considerar no solo lo que estaba en juego, sino las implicaciones de una decisión más amplia. ¿Y si mi legado no se trata solo de números y balances?, pensó. ¿Qué sucedería si pudiera trascender más allá de mí mismo? El silencio en la sala se tornó pesado, y Valeria percibió que su interlocutor estaba en un punto crítico.
La mirada que él le ofrecía llevaba consigo una mezcla de esperanza y temor. Quizás lo que estoy sintiendo es un reflejo de tu valentía, se dijo a sí misma, y en ese momento, un sutil cambio se instaló en ella. Queriendo mantener la inercia del momento, Valeria decidió que debía actuar. Señor, si decide ayudarnos, no se lo estará haciendo solo a mí. Estará ayudando a todos aquellos que, como mi madre, no tienen voz en esta lucha, dijo con una fuerza renovada. Sus palabras se sentían como una invocación, una llamada a la acción, destinada a arrastrarlo hacia una nueva dirección. El CEO titubeó, y en cada segundo que pasaba, su rostro mostraba la batalla interna que libraba. ¿Acaso sería capaz de dejar atrás su imagen del hombre de negocios exitoso y convertirse en el hombre que hace la diferencia? Valeria se aferró a la idea de que el tiempo no era solo algo que pasaba, sino la esencia rápida que definía su impulso. Su corazón latía con furia, con la feroz lección de que la grandeza a menudo se medía por la disposición a ser vulnerable. Entonces, de repente, el silencio se rompió cuando el CEO, con voz entrecortada, preguntó: ¿y si mi decisión no es suficiente? ¿Y si mi ayuda no cambia nada? Era una pregunta cargada de inseguridad y autocrítica, que revelaba su lucha interna. Valeria se inclinó hacia él, y en un impulso, lo miró fijo a los ojos. No se trata de si su ayuda cambia el mundo, se trata de si está dispuesto a intentarlo. Las palabras de Valeria resonaron en el aire con un peso que parecía desafiar toda lógica. Ambas partes estaban ahora en rompecabezas, entre la incertidumbre y el deber. El CEO podía percibir que, sin importar la respuesta, sus vidas estaban a punto de estar inevitablemente entrelazadas. El momento era crucial. Valeria sabía que no podría retroceder, había abierto una puerta que quizás nunca podría cerrar. Un cambio en la dirección del viento, una pequeña decisión, y todo podría volverse radicalmente diferente. Se sintió llena de esperanza, pero también de una inquietante desesperación. Mientras el CEO consideraba su respuesta, una pregunta asaltaba la mente de Valeria. ¿Podría realmente su vida y la de su madre depender de un solo momento, de una sola decisión arriesgada? En sus manos, ella sostenía la promesa de un futuro, pero sabía que el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre. La pregunta se arremolinó entre ellos, como un vapor denso en el aire: ¿aceptaría el CEO el reto de intentar cambiar el rumbo de varias vidas? La respuesta estaba al borde de los labios de él, como una revelación que podría transformar su existencia por completo. La tensión en la sala era palpable. El CEO, con la mirada fija en Valeria, enfrentaba una tormenta interna que desbordaba sus pensamientos. Esa mirada inocente y decidida lo había llevado a un punto de quiebre, y el peso de esta decisión comenzaba a manifestarse físicamente en su cuerpo. Una mezcla de sudor frío y calidez en el pecho lo envolvía, un recordatorio constante de que había cruzado umbrales que antes le habían sido ajenos. Se sentó erguido, ajustando ligeramente su corbata como si pudiera readquirir el control de su identidad profesional. Pero nada de eso funcionaba. Su vida de ejecutivo ya no parecía encajar con la incertidumbre que ahora le ofrecía Valeria. Había construido su carrera en un mundo donde el desapego y el control eran requisitos, pero ahora, ante la frágil figura de la niña, comenzó a cuestionar esos cimientos. La vulnerabilidad que Valeria mostraba encendía un eco extraño en su propia experiencia. Había vivido demasiado tiempo limitado por su propia armadura emocional. Quizás no sea suficiente una decisión, pensó mientras el tic-tac del reloj se intensificaba en sus oídos. Pero a medida que razonaba, la idea de la ayuda como un intento, no como una solución garantizada, resonaba con fuerza. ¿Y si dar un paso adelante traía más repercusiones que simplemente sembrar semillas de duda en su mente? Quiero intentar ayudar, finalmente pronunció, y la sensación de liberación fue casi palpable. Valeria respondió con una mezcla de asombro y alivio, como si un viejo sueño se convirtiera en una posibilidad palpable. Pero el CEO sabía que la mera intención no era suficiente, debía comprometerse de verdad. Sin embargo, ¿cómo lo haré?, se cuestionó en el silencio que se extendió entre ellos. No solo era una cuestión de dinero, era un desafío que implicaba salir de su zona de confort, enfrentarse a la vulnerabilidad y explorar la atmósfera humana que a menudo había evitado. La promesa de un acto de bondad había despertado en él el deseo de aprender, de crecer, de desprenderse de su egoísmo. Mientras Valeria sonreía, su luz parecía olvidar el dolor del pasado y abrazar la esperanza. En su interior, ella sentía que había puesto en marcha un cambio monumental no solo para su madre, sino también para un hombre que había estado atrapado en una existencia rígida. Su voz, que había sido un susurro,
ahora se erguía como un grito colectivo pidiendo atención. A medida que la determinación de Valeria crecía, una idea chocaron en su mente: no podía dejar que este momento se desvaneciera sin más, debía planear. Señor, debemos reunir a un equipo, personas que puedan ayudarnos con esto, sugirió, con certeza. La dirección que tomara ahora marcaría su futuro y el del CEO. Con cada palabra, Valeria se sentía más empoderada, mientras que el CEO percibía que una trinchera se estaba aplanando dentro de su corazón. La conferencia se deslizó suavemente hacia un argumento más estratégico. ¿Cómo comunicar el mensaje a su empresa sin parecer frágil? ¿Qué áreas podrían aliarse para maximizar el impacto? Mientras discutían, Valeria comenzaron a proyectar ideas, su mente brillando con resoluciones anexas y planes de acción que antes le parecían ajenos. Ese diálogo se tornó en una danza colaborativa, una reconciliación entre pragmatismo y empatía. Por primera vez en muchos años, el estricto marco de negocio del CEO se renovaba. La posibilidad de una vida compartida, con propósitos que iban más allá de las transacciones frías, tomó forma en sus pensamientos. Sin embargo, a medida que se acercaban a los aspectos prácticos, una sombra seguía acechando en su interior. En el fondo de su mente, la inseguridad lo asedió de nuevo. ¿Qué pasaría si fallaban? ¿Y si el esfuerzo no era suficiente? Esa batalla perpetua entre la lógica y la emoción se reflejaba en su rostro. Valeria notó su vacilación. ¿Se siente incapaz de llevar esto a cabo?, preguntó con el mismo fervor que había encontrado previamente. Era un reto, y había en sus ojos una chispa de desafío. Cada palabra se convirtió en un eco que resonaba con una nueva dimensión de valentía para ambos. El CEO decidió que no permitiría que el miedo dominara. Tendré que arriesgarme, se dijo internamente, y esa decisión lo llevó hacia una perspectiva más amplia sobre sí mismo, sobre el trabajo que le quedaba por hacer. Sin embargo, en el clímax de su compromiso, una revelación inquietante emergió en la mente de Valeria mientras trataba de estructurar pasos estratégicos. ¿Y si esta ayuda no solo puede hacerse a través de lo obvio? ¿Qué habilidades ocultas tengo que pueden agregar valor en este proceso?, se preguntó. La idea de gráficos y estadísticas se comenzó a desdibujar mientras la luz se enfocaba en una nueva posibilidad. La puerta a un futuro incierto, lleno de preguntas y deseos no resueltos, había empezado a abrirse. Con el peso del mundo sobre sus hombros y el destello de valentía brillando entre ellos, ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje donde su verdadero poder personal podría ser la clave. La siguiente pregunta aún colgaba en el aire: ¿podrían descubrir juntos de qué eran realmente capaces en este nuevo capítulo que los desafiaba? La semana siguiente comenzó con un aire de tensión y expectativa. El CEO, aún inmerso en la tormenta de emociones que Valeria había despertado, se despertó antes del amanecer, incapaz de deshacerse de la sensación de urgencia que lo invadía. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente, había tomado la decisión de abrir una puerta hacia un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo. Pero, ¿cómo dar los pasos para asegurarse de que este intento no se convirtiera en un simple destello de buena voluntad? La primera tarea exigía más que una simple introspección, necesitaba un plan estructurado. Se sentó en su escritorio, la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana, iluminando el desorden que representaba sus pensamientos. Valle de estadísticas y gráficos, listas de objetivos, y por encima de todo, un nuevo enfoque hacia su empresa que podría permitirle fusionar su visión profesional con el imperativo emocional que ahora le daba forma. ¿Qué recursos puedo movilizar?, se preguntó, mientras su mente comenzaba a trazar las primeras líneas de un proyecto. Necesitaba rodearse de personas que compartieran su visión, individuos que no solo fueran ejecutivos, sino que también portaran la empatía necesaria para este desafío. Había pasado demasiado tiempo como un llanero solitario, la idea misma de colaboración había sido como un eco distante desde su trinchera de éxito. Pero ahora, esa ilusión se desmoronaba. La compasión había tomado el lugar de la competencia. A medida que los días transcurrían, se sentía más conectado a Valeria. Las reuniones se volvieron más frecuentes. La niña, con su innovador enfoque, le presentaba ideas difíciles de ignorar. Sus sugerencias pasaron de ser meras opiniones a propuestas que él consideraba en serio, aquellas que lo invitarían a salir de las sombras del cinismo que lo habían acompañado durante su carrera. Tal vez el camino no es solo empresarial, sino humano, reflexionó un día Zacarías, su asistente, mientras él discutía la preparación para una reunión crucial con su equipo. Valeria, con su chispa contagiosa, introdujo elementos inesperados.
La compilación de historias de éxito de aquellos que habían superado adversidades similares les dotó de la atracción emocional necesaria para articular su misión. Sin embargo, había algo más en juego. Cada vez que Valeria compartía sus pensamientos, él notaba un pequeño resquicio de inseguridad en su mirada. Su potencial era enorme, al igual que su miedo al fracaso. Realmente estaban bien preparados para este viaje. En la reunión más importante hasta la fecha, el CEO, ahora más consciente de sus emociones, se enfrentó a un grupo diverso de ejecutivos. Hoy no estamos aquí solo para discutir números, comenzó, sintiendo el poder de cada palabra. Valeria estaba sentada a su lado, su capacidad de seducción verbal resonando en el ambiente. Estamos aquí para abrazar nuestra humanidad y contribuir a un cambio significativo, basándonos en la experiencia de Valeria. A pesar de su nerviosismo, la niña se expresó con claridad y convicción, describiendo cómo el impacto que tenían podía ir más allá de sus balances anuales. Sin embargo, no todo fue sencillo. A medida que se planteaban estrategias, no faltaron voces disonantes. Algunos miembros del equipo plantearon preguntas inquietantes sobre la viabilidad del proyecto. Su temor palpable era un recordatorio constante del escepticismo que aún existía. El CEO sintió la presión de actuar como un escudo, defendiendo la idea con ferocidad. Lo que originalmente era un impulso altruista comenzó a ser cuestionado. ¿Qué pasará con nuestras ganancias? Se escuchó un murmullo. Ante el escepticismo, las inseguridades del CEO comenzaron a resurgir. ¿Qué pasaría si se metía en una espiral de expectativas no cumplidas? Se dio cuenta de que a pesar de su determinación, había un riesgo inherente en cada paso. La idea de no cumplir con estas expectativas emergió como un monolito amenazante en su mente. Mientras la reunión avanzaba, Valeria lo miró, y algo en su mirada le indicó que la niña tenía mucho más que ofrecer. Un instante antes de que las conversaciones se disolvieran en un mar de dudas, ella se levantó una vez más, con una luz nueva en su rostro. Si todos nos unimos a esta causa, podemos hacer algo hermoso, dijo, su voz resonando aún con un rayo de esperanza. Esa sería una clave inesperada. La convicción de Valeria se transformaba en un motor de confianza. El CEO se sintió revitalizado. La pequeña chispa que había avivado una parte de él misma comenzó a resplandecer. Había llegado el momento de decidir si iba a abrazar completamente este reto o si se dejaría llevar por las dudas de otros. La jornada concluyó, y mientras se alejaba de la reunión, una sensación de determinación volvió a encenderse en su interior. No solo estoy haciendo esto por Valeria, sino también por mí, pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad. La oportunidad de evolucionar, de transformarse, estaba a su alcance, pero la clave para hacerlo bien requeriría algo más que tácticas. En ese momento de resolución, una inquietante revelación brotó en su mente: estoy dispuesto a deshacerme de la coraza que tanto tiempo he llevado. Y al pensarlo, un nuevo desafío se materializó en su mente, acechando en las sombras de un futuro incierto. La pregunta se coló en su conciencia y también en la de Valeria: ¿podrían ambos revelar sus verdaderas identidades en este viaje que apenas comenzaba? Una fuerza poderosa desafiaba cada una de las piezas de su antiguo yo, y con eso, un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse ante ellos. El día siguiente amaneció gris y cargado de expectativa. El CEO se despertó con un sudor frío en la frente, una sensación recurrente desde que había decidido entregar su visión al mundo. La batalla interna entre sus viejos hábitos y un nuevo impulso emocional se volvía cada vez más intensa. Pero hoy, el desafío iba a ser mayor. La primera etapa para materializar su visión integrada empezaba a tomar forma, y la inseguridad amenazaba con eclipsar su determinación. Se citó con su equipo de gestión, un grupo talentoso pero también profundamente arraigado en la lógica y el análisis crítico. Mientras esperaba a que llegaran, sus pensamientos giraban en torno a la necesidad de cambiar su enfoque, de introducir un componente emocional que fuera más allá de simple números. ¿Es esto algo que realmente pueden entender?, se preguntó. El dilema lo consumía. Tenía que aprender a comunicar su nueva pasión de forma efectiva, preparar una narrativa que resonara con ellos. Cuando entraron, tomó un profundo respiro. Hoy vamos a realizar un ejercicio diferente, anunció, notando la curiosidad en sus miradas. No se trata solo de cumplir con los objetivos trimestrales. La responsabilidad de nuestra empresa va más allá del balance financiero. Las reacciones fueron variadas, algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de sorpresa.
Sin embargo, se sentía decidido a abrir un camino que nunca antes se había recorrido. Al inicio del diálogo, surgieron preguntas. ¿Qué significaba exactamente abordar la empresa desde un prisma humano? ¿Cómo se verían reflejadas las ganancias si se dedicaban recursos a causas sociales? Se enfrentó a sus dudas, cada pregunta era como un rayo que chocaba contra su resolución. Pero en lugar de retroceder, abrazó esas interrogantes con una claridad renovada. Quiero que se imaginen el impacto que podemos generar, propuso, desafiándolos a pensar más allá de sus zonas de confort. Imaginemos historias como la de Valeria, quienes nos inspiran a dar ese salto. A medida que avanzaba la conversación, se dio cuenta de que su impulso no era suficiente, necesitaba conectar emocionalmente con su equipo. La inseguridad que había visto en Valeria comenzó a reflejarse en sus propios pensamientos. Si confío en esta misión, debo ser vulnerable también, pensó. Esa revelación lo empujó a compartir su propia historia, sus motivos, sus fracasos, todo lo que lo había llevado a este punto de inflexión. En ese instante, esa coraza que tanto tiempo había llevado comenzó a desmoronarse, y, con ella, sus murallas emocionales. La atmósfera cambió. Vio en las caras de su equipo asombro, y luego una chispa de reconocimiento. Su historia resonó con cada uno de ellos, un eco de sus propias luchas y esperanzas no expresadas. Comenzaron a compartir experiencias propias, ideas sobre cómo podían trascender su enfoque tradicional. Era el inicio de una conversación genuina y profunda que estaba tardando en manifestarse por años. Sin embargo, en medio de ese momento de revelación, volvió a sentir el peso de las dudas. ¿Qué pasará si esto se convierte en otro proyecto fallido?, pensó. Los rostros de todos lo llenaron de ansiedad, el mismo tipo de miedo que había visto en Valeria. Se dio cuenta de que esa inseguridad compartida podría tanto unirlos como desmoronarlos. El éxito de esta iniciativa dependía de no solo desafiar su incertidumbre, sino de hacerlo juntos. Las sesiones de trabajo se intensificaron durante las semanas siguientes. Cada día se volvían más interactivas y fluidas, y tanto él como su equipo empezaron a explorar nuevas formas de colaborar, de plantear ideas. Pero, al mismo tiempo, el CEO sentía cómo la presión crecía a medida que se acercaban a la presentación del proyecto final ante la Junta. Cada conversación con Valeria retumbaba en su mente, recordándole que había una vida en juego, algo más allá de cifras y gráficos. Al llegar a la reunión crítica, una fragmentada inquietud se apoderó de él. Mientras tomaba su lugar frente a sus colegas, sintió que su nivel de vulnerabilidad estaba a punto de ser cuestionado nuevamente. Aquel era el momento en que todos sus esfuerzos se pondrían a prueba, donde su deseo de cambio se colisionaría con la dura realidad empresarial. ¿Seré capaz de sostener lo que ofrecí? ¿El impulso de mi corazón podrá prevalecer sobre la frialdad de los balances? Justo antes de comenzar, sintió el impulso de mirar a Valeria, quien estaba allí, entre la multitud. Su pequeña figura representaba mucho más de lo que las palabras podrían comunicar. En su mirada, encontró no solo apoyo, sino una fuerza renovada. Justo ahí, comprendió la verdad, el verdadero cambio comienza desde el interior, y esa sería su mayor arma. Como el silencio se hizo presente y se preparó para hablar, una revelación le sorprendió nuevamente, ocupando su mente y su corazón con un nuevo sentido de urgencia. ¿Podría, en este momento, renunciar a todo lo que sabía para avanzar hacia lo desconocido? La decisión se acerca, y con ello, la incertidumbre de un futuro que podría cambiar no solo su vida, sino la vida de otros en el proceso. Desde que se sentó frente a su equipo, el peso de la inminente presentación se volvió palpable. El CEO empezó a hablar, pero en su mente resonaban dudas y temores, cada palabra era un reto contra su propia inseguridad. Sabía que su propuesta iba más allá de un mero proyecto, buscaba un cambio profundo en la cultura de la organización, un enfoque que vinculaba sus decisiones empresariales con el impacto humano. Cada aspecto de su discurso se filtraba a través del tamiz de su propia vulnerabilidad. Al entrar en detalles sobre el compromiso social de la empresa, notó cómo el escepticismo aún se manifestaba en las expresiones de algunos miembros del equipo. Algunos tomaban apuntes, otros parecían distraídos. La conexión emocional por la que había luchado parecía resquebrajarse en la frialdad de ese ambiente corporativo. Sintió una punzada de desesperación. ¿Cómo puedo hacerles ver esta necesidad?, se preguntó. Buscó la mirada de Valeria, que aún lo observaba con atención, y eso le dio un nuevo impulso. Imaginemos que esta decisión no es solo para nuestra empresa, sino para alguien fuera de estas paredes, para una madre que necesita tratamiento, para una niña que sueña con tener a su lado a su mamá, propuso.
Las palabras brotaron de su interior, cargadas de emoción. El silencio incómodo que siguió le hizo cuestionar si había ido demasiado lejos. Sin embargo, en ese instante comprendió que no había vuelta atrás, sus viejos métodos no lo llevarían a donde quería llegar. A medida que su discurso avanzaba, notó pequeños cambios en el lenguaje corporal de su equipo. Algunas miradas escépticas empezaron a suavizarse, otros fruncían el ceño en reflexión. La atmósfera de la sala comenzó a transformarse, y una sensación de energía latente llenó el espacio. Cada uno de ellos empezaba a permitir que la idea de trascender se colara en su mente. Sin embargo, esa chispa de avance fue rápidamente sofocada por un atisbo de ansiedad interna. ¿Realmente soy el líder que ellos necesitan? ¿Podré sostener esta narrativa emocional cuando las cifras no coincidan? Se cuestionaba. Las sombras de su inseguridad acechaban, y el eco de sus dudas personales retumbaba con fuerza en su interior. La presentación avanzó, se volvieron a abrir el camino hacia una discusión. Sus colegas comenzaron a plantear ideas creativas pero también a expresar miedos sobre la ejecución. El CEO se sintió impulsado a fomentar un diálogo abierto, a despejar las dudas de otros mientras lidiaba con las suyas propias. Esto no es solo mi visión, sino un esfuerzo conjunto, recordó. Compartió que cada quien podría tener un papel vital en la creación de este cambio, un comentario que resonó con algunos de ellos. Fue entonces cuando un colega planteó una pregunta que le recorrió el cuerpo con un escalofrío: ¿cómo seremos responsables si fallamos en cumplir con nuestra misión financiera mientras intentamos ser humanitarios? De un momento a otro, sintió el peso de esa afirmación encajando en su mente, como un puente sobre su propia fragilidad. Era un dilema que necesitaba enfrentar, una confrontación necesaria entre sus aspiraciones y la realidad cruel del mundo empresarial. Mientras la conversación se tornaba más intensa, su mente se iluminó con una idea reveladora: ¿y si estos desafíos eran oportunidades disfrazadas? Si lograba integrar las críticas constructivas en su propuesta, tal vez podría incluso fortalecer su misión. Así, vio una posibilidad donde antes había barreras. Al finalizar la reunión, su equipo quedó con muchas inquietudes, pero también un atisbo de esperanza. Aunque había logrado abrir el diálogo, aún se sentía como un arquitecto frente a una obra inacabada. La semilla de la transformación había sido plantada, pero su paciencia y persistencia serían puestas a prueba. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en la oscuridad. Pasaron por su mente imágenes de Valeria y los rostros de sus colegas. En su corazón crecía una pregunta profunda: ¿seré capaz de llevar esto hasta el final? ¿Qué vida realmente estoy dispuesto a salvar? Entonces, una idea inesperada iluminó su mente. Tal vez había un camino inesperado que permitiría resolver todas las dudas, pero revelarlo requeriría una confianza que aún no estaba listo para ofrecer. La tormenta de inseguridades y aspiraciones no parecía llegar a su fin. ¿Qué descubriría en el siguiente paso en su trayectoria, y qué revelaciones haría sobre sí mismo que cambiarían todo una vez más? Esa mañana, la luz se filtró por la ventana y él se despertó con la sensación de que la vida estaba en su punto de quiebre. Las dudas del día anterior aún lo atormentaban, pero había decidido que no podía permitirse regresar a la inacción. Era el momento de tomar las riendas de su destino y abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad. Con el café humeante en la mano, comenzó a esbozar un nuevo discurso. Tenía que trazar un camino claro que uniera su visión con las preocupaciones del equipo. Era vital que entendieran que el verdadero impacto se medía no solo en números, sino en vidas transformadas. Cada vez que se enfrentaba a la hoja en blanco, sentía un torrente de impulsos creativos fluir en su mente. Pero, por otro lado, el miedo a fracasar lo envolvía de una forma casi asfixiante. ¿Qué pasaría si me muestro tal como soy?, se preguntó. Esa idea se asentó en su corazón como un faro en la oscuridad. Si quería que su equipo lo siguiera, necesitaba hacer el ejercicio de la transparencia. En lugar de esconder sus inseguridades, podría usarlas para conectar de manera genuina. Nadie puede ser un faro de luz si no ha enfrentado la tormenta. Al llegar a la oficina, se acercó a Valeria, consciente de que se habían convertido en un soporte mutuo en su camino hacia el liderazgo. Se sentaron a hablar y ella, empática y perceptiva, le dijo: lo que propones no es simplemente un cambio de estrategia, es un legado. Si hay alguien que puede hacerlo, ese eres tú. Sus palabras suplieron la confianza que le faltaba. El aliento profundo que tomó antes de entrar a la sala de juntas lo preparó para la confrontación que sabía que vendría. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Su equipo no había disminuido en sus temores, y lo entendía perfectamente.
necesitaba abordarlos. Hoy quiero ser honesto con ustedes, comenzó con firmeza, sintiendo cómo sus manos se afianzaban sobre la mesa. No tengo todas las respuestas. También tengo miedo de que todo esto se convierta en una ilusión. Un murmullo de sorpresa recorrió el espacio. Lo que siguió fue una conversación que transformó su percepción personal. Compartió la historia de aquella madre enferma, del impacto tangente que sus decisiones podrían tener. Con cada palabra, encontró más conexiones con su equipo. Las historias de vulnerabilidad construyeron un puente entre ellos que antes parecía inaccesible. El ciclo de incertidumbre se convirtió en una espiral de creatividad, donde cada uno empezó a proponer soluciones. El miedo que antes lo empozaba comenzó a disolverse. A medida que el diálogo se desarrollaba, fue capaz de integrar las críticas constructivas de manera que reforzaran su visión. Se sentía, por primera vez, como un verdadero líder, uno que no solo dirige, sino que inspira. Pero a pesar de los momentos de conexión, una pregunta lo atormentaba más que nunca, resonando en su mente como un eco: ¿seré capaz de dar el siguiente paso? ¿Qué sacrificios estaré dispuesto a hacer? Cuando finalizó la reunión, la sensación de comunidad había florecido, pero dentro de él aún se gestaba un nuevo dilema. La revelación de lo que significaba ser realmente responsable de su equipo resonaba en todos los rincones de su mente. Sabía que el camino hacia el cambio radical iba más allá de construir un discurso. A medida que su día avanzaba, se sintió impulsado a escribir un correo a la madre, quien, en un acto de valentía, había hecho su solicitud desesperada. Quería que supiera: no solo somos una empresa, somos humanos que buscan cambiar vidas. Con el mensaje en la pantalla, sintió como un nuevo tipo de valor comenzaba a gestarse en su interior, uno que podría ser el ancla en medio de la tormenta. Pero en su corazón, un temor persistía: ¿y si este compromiso de cambiar algo tan arraigado también es el inicio de una lucha más grande de lo que había imaginado? El reto se estaba configurando. ¿Sería capaz de sostener su nuevo legado con firmeza? En su mente, cada respuesta parecía alejarse, dejando un hueco que solo el tiempo podría llenar. Este no era el final, era la antesala de decisiones críticas que podrían definirlo de una vez por todas. Valeria permanecía en la sala de espera, sus ojos fijos en la puerta del despacho del CEO. Había pasado semanas colaborando con él, pero el día de su presentación final se sentía como una eternidad. Sabía que no solo su vida, sino la de muchos otros dependía del resultado de ese encuentro. En su interior, una mezcla de ansiedad y determinación se agolpaba. Finalmente, con una sensación de resolución, el CEO salió de la oficina. Su rostro era un reflejo de transformación, los días de lucha y autodescubrimiento habían dejado huella en él. Valeria sintió un calor en el pecho. Este no era solo su sueño, estaba viendo cómo alguien más cosechaba la valentía para ser auténtico. Lo hemos logrado, Valeria, dijo el CEO, con una sonrisa que partía de su corazón. Estamos lanzando una campaña de recaudación de fondos que se centrará en apoyar a familias como la tuya. No solo ayudaré a tu madre, sino a muchas otras personas que han estado luchando en silencio. Un torrente de emociones invadió a Valeria. La voz que había surgido de su fragilidad no solo había resonado en su vida, había generado un impacto tangible en el mundo. Se sentía plena, su lucha no era solo suya. Era el comienzo de un legado de compasión y responsabilidad. A medida que el CEO compartía los detalles de la campaña, Valeria se dio cuenta de que había transformado a un hombre que alguna vez había estado atrapado en el vacío del éxito material. Él no solo se había comprometido a ayudar, sino que había comenzado a entender el verdadero valor de su posición como líder. Había un sentido de propósito más allá de los números, ahora su motivación era mejorar vidas. En las semanas siguientes, Valeria y el CEO se volvieron más que aliados, se convirtieron en un equipo. Juntos organizaron eventos y recaudaron fondos que repercutieron en los medios de comunicación, haciendo que personas de todo el país se unieran a la causa. Para Valeria, cada pequeño triunfo era un paso hacia la sanación de su madre y una declaración de que el amor y la esperanza pueden imponerse sobre la adversidad. Finalmente, el día del tratamiento de su madre llegó. Valeria, con una mezcla de nervios y esperanza, se encontraba en la sala de espera. Cuando su madre salió, los ojos de Rosa brillaban. «Lo lograste, mi vida», dijo Rosa con un tono que solo podría definir el amor. El tratamiento había sido un éxito,
y Valeria supo en ese instante que su apego por la justicia había abierto puertas que estaban cerradas desde hacía mucho tiempo. Un tiempo después, frente a una multitud durante un evento de recaudación, el CEO tomó el micrófono. Con orgullo, presentó a Valeria como la verdadera inspiración detrás de la campaña. Mientras la niña se acercaba, el público estalló en aplausos. Ella, sintiendo el peso positivo de su triunfo, se dio cuenta de cuán lejos había llegado. No solo había salvado a su madre, sino que había revivido la humanidad en las relaciones de la empresa, el CEO, y en todos aquellos que ahora conocían su historia. El aplauso resonaba, pero lo más profundo era el reconocimiento mutuo, la certeza de que las decisiones tomadas basadas en la empatía podrían cambiar el rumbo de vidas enteras. Valeria se sentía, por primera vez, segura de sí misma. Había encontrado su voz, y esa voz era poderosa. Valeria había germinado desde la frustración y el miedo, y había florecido en una figura de fuerza. Su legado no solo radicaba en la victoria personal, sino en su capacidad de transformar a otros a su alrededor. Con este nuevo entendimiento, estaba lista no solo para enfrentar el futuro, sino para ser parte activa de él. Este es el momento de que tú también formes parte de historias que inspiran y transforman. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. No olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos, podemos hacer la diferencia.